ustedes puedan dedicarse también con todo lo que tienen que dedicarse, que sabemos que es el área clínica. Por supuesto que todo esto les va a brindar las herramientas. Por eso, el día de hoy estamos ante una de las herramientas de diagnóstico más utilizadas. ¿Cuál es esa herramienta? La cefalometría. La radiografía cefálica lateral es una de las radiografías más usadas y en nuestra universidad, en nuestra facultad, tenemos un análisis que ha sido recopilación de de otros análisis y que realmente nos va a permitir poder tener una visión del paciente, no solamente desde el punto de vista dentario, sino también esqueletal y también desde el punto de vista facial. ¿Por qué facial? Porque hay unas referencias como para el plano estético de Ricketts que se van a poder realizar sobre la sombra que dibuja el tejido blando dentro de esa herramienta de diagnóstico, partiendo del hecho de que la cefálica lateral debe quedar, por supuesto, muy bien tomada. Y para eso tenemos como principio que el paciente que está de perfil debe tener el plano, el tragus al ala de la nariz, debe ser un plano prácticamente paralelo al piso. Es un plano. Mañana no te interesa. También. ¿Tienes el micrófono activado? Yesamín, ¿tienes el micrófono activado? Ajá. Ok, gracias. Entonces, vamos con este análisis para poder avanzar. Tenemos aquí, entonces, la imagen de un paciente de mi clínica en el que observamos la radiografía cefálica lateral y observamos la imagen que puede brindarnos hoy día una tomografía. Este paciente, como ustedes pueden ver, es un paciente que, gracias Jess, es un paciente que tiene una imagen de todas sus estructuras acá, todas las estructuras esqueletales, todas las estructuras dentarias, todo su perfil blando. Sin embargo, esta no es la mejor cefálica lateral para nosotros poder realizar el trazado. Lo ideal sería que se viese todo el tejido blando, toda esta parte y toda la parte del cuello, la línea mentón-cuello. Eso sería ideal. Y también sería ideal, y sobre todo en ortopedia, nosotros perseguimos que se vean las 7 vértebras cervicales por el análisis que se llama el análisis de Rocabado, donde se necesita toda esta curvatura para poder observar a través de ciertos trazados cómo está la postura del paciente. En el caso del análisis UCB, nosotros vemos en esta radiografía cefálica 2 planos. Esos 2 planos van a ser el plano antero-posterior o el plano sagital y el plano vertical. Entonces, de una estructura que es totalmente tridimensional, nosotros vamos a estar mirando es 2 planos. Sin embargo, la información que ella nos provee va a ser de la base del cráneo, del maxilar superior, de la mandíbula y también nos va a proveer información de los dientes dentro. ¡Ay! Se escapó. ¿Ustedes me escuchan? Sí, doctora. Ah, fue que se escapó, pero debe de haber sido cuando estaba ingresando a las personas. Vamos a admitir. Ajá. Gracias. Ok. Entonces, vemos cómo en esta imagen nosotros podemos tener además información de los dientes dentro de sus bases óseas respectivas. ¿Cuáles? El maxilar y la mandíbula.
es importantísimo que además nosotros podamos revisar todo lo que tiene que ver con ángulos y planos que se establecen, que son los que nos van a decir a nosotros realmente cuál es el tipo de crecimiento que va teniendo ese paciente o que tuvo. Y además, cuál es la posición que tienen los dientes dentro de esas bases óseas y de qué manera nosotros podemos abordar esos problemas que puede estar presentando el paciente, que ya ustedes tienen en un concepto teórico dentro de este proceso de aprendizaje, todo lo que tiene que ver con la clasificación de las maloclusiones. Ya sabemos cómo se clasifican: clase 1, clase 2, clase 3 dentarias con sus tipos y variaciones, y ya tenemos además las clasificaciones esqueletales: clase 1, clase 2, clase 3, las biprotrusiones. Entonces, tenemos que avanzar hacia conocer ese paciente a través de estas herramientas. Vemos entonces, igual, aquí está la imagen de la radiografía cefálica lateral de una estructura que, como ustedes pueden ver acá, es una estructura que nos provee unos reparos anatómicos que son los que vamos a utilizar dentro de la cefalometría, que son, en principio, esta imagen que tienen acá, que la pueden ver todos, que es una protuberancia que hemos llamado, cuando lo vemos en el tejido blando, la glabela. Y si nosotros seguimos más hacia abajo, en la parte donde encontramos la unión del hueso frontal con los huesos propios, vamos a encontrar una pequeña cisura, una suturita, que esa sutura todos saben que se trata nada más y nada menos que de la unión de ese hueso frontal con los huesos propios de la nariz. Ese es un punto importantísimo, es un punto que se llama nación. Ese punto, si lo vemos aquí en la cefálica lateral, es justo donde colocan este dispositivo para poder ubicar al paciente como tiene que ser y tomar la radiografía. Entonces, vamos a marcar precisamente la unión del hueso frontal, esta apófisis, y vamos a marcar allí justo donde está esa sutura de unión con los huesos propios de la nariz, y eso se va a llamar el punto nación. Si yo sigo más adelante, voy a ubicar en mi hueso es todo este hueso, esta imagen en forma de U o tal vez de omega, donde vemos un saliente en sentido posterior, pero que está acá en anterior y que se dirige hacia atrás, luego un saliente que se dirige hacia adelante, que es el posterior, y que es nada más y nada menos que la imagen que nos revela la silla turca, y ese es así como se llama. Y esa silla turca, que es donde se aloja la hipófisis, en ese espacio que puede tener diferentes formas anatómicas, pero que generalmente es redondeada con sus apófisis clinoides anteriores y posteriores, esta imagen en el centro nos va a dar un punto anatómico que vamos a llamar el punto S o silla turca. Entonces vamos a tener el punto nación y el punto silla, y a esta parte, a este plano, cuando se forme, lo vamos a llamar el plano de la base craneal anterior. Esto hay que visualizarlo. Fíjense que yo les dejo aquí, claro que en esta imagen no podemos verlo, pero aquí en la radiografía podemos ubicarlo, y aquí donde se ve mejor el punto nacio. Luego voy a tener, dentro de estas estructuras óseas, puedo interpretar que acá está el borde anterior del hueso maxilar superior. La parte más cóncava de él es la que se toma en cuenta para poder hacer referencia a los aspectos sagitales y incluso los aspectos verticales del hueso maxilar.
Entonces, para una referencia maxilar, llamamos al punto que lo ven aquí claramente en la tomografía, que es la parte más profunda del borde anterior del hueso maxilar y que se llama punto A. Ese punto A ya nosotros lo vamos a ver detalladito, gráfico, y en una imagen de una cefálica que está trazada, pero yo quiero que ustedes aprendan desde este momento que esos son los puntos que vamos a utilizar para que sea más fácil en adelante poder visualizarlos en una imagen que no es tan bella como esta porque tiene demasiada transposición, tiene falta muchas veces de contraste y es difícil ver cuando alguna imagen realmente necesitamos algunos puntos que son difíciles de encontrar y que a cualquier clínico, cualquier científico, cualquier persona que esté investigando, llámese ortodoncista, cirujano, las personas que se dedican a la medición de los cráneos, como es gran parte de nuestras áreas, nuestras especialidades odontológicas, cuesta muchísimo hacerlo porque hay muchas variables. Entonces, para esto muchas veces se tienen que calibrar los mismos investigadores para que puedan llegar a concretar qué referencias pueden utilizar y estandarizarse. Estandarizarse significa, vamos a tomar este punto de aquí a aquí, haciendo referencia a esto, porque si no, no vamos a poder hacer investigaciones que sean certeras, que todas estén calibradas. Entonces, en este caso, vamos a ver también lo que es la espina nasal anterior, la espina nasal posterior que conforma todo este plano palatino. Y vamos a encontrar aquí el entrecruzamiento de los dientes y generalmente eso nos va a ayudar a encontrar el plano oclusal. Pero ¿dónde lo vamos a tomar en cuenta? Donde haya el mayor entrecruzamiento dentario, independientemente si en el sector anterior no existe contacto. Supongamos que tenemos mordidas abiertas y si tenemos mordidas abiertas, vamos a tener que visualizar lo que es el entrecruzamiento dentario. Agradezco por favor silenciar los micrófonos porque si no se pierde la información. Ajá. Ok, entonces vamos a tener aquí la espina nasal posterior y anterior, el plano de oclusión, como les repito, al mayor entrecruzamiento dentario. Vamos a tener en la parte de lo que es el cuerpo de la mandíbula. Acuérdense que de aquí a aquí nosotros tenemos la rama mandibular. Hay todas estas estructuras, las vamos a trazar despacito. Yo simplemente quiero que ustedes de entrada puedan visualizar mejor en la tomografía lo que es más difícil observar en la radiografía cefálica lateral. Entonces, vamos a tener el cóndilo, toda esta apófisis condilar, desde su cuello, la cabeza de la mandíbula. Como ustedes pueden ver aquí atrás, se ve nítido todo lo que es la rama y se ve aquí abajo todo lo que es el cuerpo de la mandíbula, pero no se ve igual en la cefálica lateral del mismo paciente. Fíjense que en la cefálica lateral ustedes van a tener algo muy común, algo que es súper elemental, que deben tenerlo en cuenta a la hora de trazar, y es que se puede presentar una doble rama. Esta imagen de cortical que está arriba y la imagen de cortical que está abajo. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? La conducta del que está trazando, luego de ver que la radiografía esté bien tomada, es poder pensar que esto pueda ser una asimetría. Si esto es una asimetría o que el paciente inclinó un poco la cabeza, porque también puede ocurrir, pues nosotros tendríamos, si tenemos la herramienta que trazar, vamos a tener que tomar como referencia las dos líneas, pero trazamos una con puntitos en el medio. O sea, esas líneas pespunteadas las vamos a hacer intermedias y es esa la que vamos a tomar como referencia.
no la que está más abajo, no la que está más arriba, sino una línea bordeando toda la parte intermedia, o sea, haciendo referencia al punto medio entre la masa externa y la masa interna. Eso sería la conducta. En este caso ocurre a nivel del cuerpo de la mandíbula del paciente, pero puede ocurrir también a nivel de la rama. Si ustedes ven una doble rama o un doble cuerpo, ustedes van a tomar la línea media y la hacen con línea interrumpida para que hagan referencia a que es algo que ustedes están haciendo como un intermedio. Luego también vamos a tener en cuenta en este gran magma, porque recuerden que quién está aquí, quién está en esta parte. A ver si alguien me dice, ¿qué hueso es este? ¿Qué huesos tenemos aquí? A ver si alguien me lo dice. Temporal. Ajá. Entonces estamos prácticamente en la porción petrosa de ese temporal. Ustedes vieron, fíjense aquí, aquí está toda esa porción. Todo eso está haciendo aquí demasiado ruido en la radiografía. Entonces se puede ver toda una cantidad de imágenes superpuestas y realmente yo aquí necesito estar clara de dónde está el conducto auditivo interno y el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo es este que está acá, donde precisamente está la oliva o el porión metálico del aparato de rayos X. Eso todavía no ha cambiado, eso continúa siendo así. Hay dispositivos que pueden presentarse como un puntico metálico chiquitito o puede ser este que está aquí, como se ve grande, metido donde cuando nos hacen la cefálica lateral, eso va introducido prácticamente en el oído, entonces es lógico que pensar que si esto está en el oído, ¿verdad? Entonces este punto anatómico, que es esta parte oscurita que está aquí, que es la parte radiolúcida, que denota el conducto auditivo externo, a nivel superior se toma en cuenta un punto que eso lo van a saber ustedes y es una gran responsabilidad para mí decírselas desde hoy hasta siempre. Porque quien vaya a estudiar ortodoncia o cirugía va a ubicar un plano referencial que va desde porión hasta orbital. Siendo orbital, la imagen, fíjense que aquí es un punto anatómico orbital que está justo a nivel de la órbita en la parte más inferior. Entonces, si yo tomo en cuenta la parte más superior del conducto auditivo externo, que se llama porión, y voy luego hasta el orbital, yo voy a establecer un plano que es universalmente conocido como el plano de Frankfurt. Ese plano de Frankfurt es referencial para poder ubicar al paciente cuando se está haciendo una radiografía, para poder hacer referencia. A ver, ¿qué tengo por aquí? Mensajes. Ajá. Tengo mensajes. Ok, chévere. No había visto por aquí. Temporal, qué bueno que está contestando. Sí, señor. Así es. Ok. Entonces, tengo por aquí el plano que les dije que es de la parte más superior del porión, como se llama el conducto auditivo externo, hasta el orbital, la parte más inferior de la órbita. Entonces, eso nos dará un plano de Frankfurt. Y como hay una cosa que es elemental, que va a ser común, que va a ser muy frecuente en el momento que ustedes empiecen a trazar sus radiografías. El trazado cefalométrico lleva diferentes variables y una de ellas es que la cabeza de la mandíbula, justamente para poderla ubicar en este magma, la vemos como está a nivel precisamente del porión. Entonces lo tengo, la parte más superior del conducto auditivo externo es el porión y va a estar a nivel del
cóndilo. Entonces, como esto es usual, lo tomamos como referencia para poder hacer el trazado. No es que la cabeza de la mandíbula va a estar por allá arriba o por allá abajo. Siempre a nivel. Si yo lo veo en esta imagen, vean dónde está mi flechita. Estoy buscando la parte más radiolúcida, la parte superior es aquí. Entonces, mi porio, mi cóndilo es prácticamente este que está aquí, toda esta parte. Entonces, tenemos que estar claros en ello para poder ubicarlo. En términos generales, vamos a seguir avanzando en las imágenes para que puedan ver. Realmente lo que se ve en la radiografía es una realidad. El paciente es asimétrico y no lo veíamos en la imagen anterior porque esta imagen es la imagen derecha, pero cuando nosotros vamos a la otra imagen, fíjense cómo se ve una rama más alta que la otra. Entonces hemos dicho que vamos a tomar un intermedio para poder hacer las mediciones. Luego, hay otros puntos muy importantes que vamos a ir ubicando, por ejemplo, en mandíbula, también, así como hicimos en el maxilar, el punto A siendo el más profundo del borde anterior del maxilar, vamos a tener en mandíbula el borde más profundo que queda generalmente a nivel de las ápices de estos dientes incisivos. Vamos a tener el punto que se llama B. El punto A es el maxilar y el punto B es en mandíbula. Este punto B es el punto en el que todos los anatomistas y las personas que se dedicaron a medir los cráneos toman como referencia para poder ubicar a la mandíbula en relación al maxilar y a la base del cráneo. Entonces, aquí abajo van a ver otros puntos. Uno que va a estar en la parte más anterior e inferior de el cuerpo de la mandíbula y que tiene que ver, tiene relación con la sínfisis, pero que es justamente en la parte más anterior e inferior del cuerpo mandibular y que se va a llamar punto mentoniano o mentón o menton. Si a mí se me sale menton es porque en Brasil generalmente se le llama menton. El punto mentoniano, como también se le llama en otros lugares, o punto mentual. Entonces, vamos a ver el punto mentoniano y más atrás vamos a ver uno cómo se construye a nivel del ángulo de la mandíbula que se llama gonion y por aquí adelante en lo más prominente de la sínfisis mentoniana cuando nos tocamos prácticamente en el tejido blando nosotros vemos que hay una parte que es más prominente. Esa parte en tejido blando se va a llamar pogonio blando, pero en el tejido óseo se llama punto pogonium. Es la parte más prominente. Si lo vemos en el paciente, lo vamos a ver aquí. Esta parte prominente, aquí estaría el pogonium blando, pero en el tejido óseo, el pogonium, digamos que la parte más prominente de él sería aquí, el pogonium óseo. Es un punto muy externo, digamos que muy anterior y que precisamente va a servir como referencia para establecer lo que es el plano facial óseo del paciente, el plano óseo del paciente, todo lo que es el perfil óseo del paciente, no el plano facial, porque se llama plano facial, pero es en tejido óseo. Y toma en cuenta desde el punto nasion que habíamos hablado aquí arriba y el punto pogonio que es aquí abajo. Son como puntos extremos para medir cómo está el rostro en sentido anterior desde el punto de vista óseo. ¿Ustedes más o menos me están siguiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Chévere. Es importante que vayan tomando también sus propios apuntes en este camino porque yo sé que es un tanto complicado los términos, pero ya ustedes los van a haber escrito, los tienen en su guía y no van a tener pérdida. Recuerden que la clase siempre es una guía
y que trato en lo posible de hacer lo más gráfica posible, lo más gráfica, para que ustedes puedan visualizarlo luego cuando vayan leyendo. Aquí tenemos entonces, ustedes pueden ver pues en esta imagen que es tan tridimensional, donde tenemos todas estas estructuras anatómicas, aquí podríamos pensar que está la glabela y aquí que está el punto nación, pero lo vemos de frente. Aquí está el punto A, aquí está el punto B, aquí está el punto pogonio, aquí atrás estaría el punto mentón y mucho más allá vamos a ver otros puntos que son importantes. Entonces, fíjense cómo está la doble rama para hacer referencia a que el paciente sí tiene una simetría. Y si ustedes lo ven de frente, ven cómo este lado está más bajo y este lado está más alto. Precisamente el lado izquierdo está como más arriba, que es cómo está también el plano de oclusión del paciente. Eso no lo podemos ver nosotros en la cefálica lateral. Eso solamente son herramientas de diagnóstico limitadas, las cefálicas laterales, aunque todavía las seguimos usando para poder hacer las mediciones. No podemos hacer mediciones todavía completas desde el punto de vista ortodóntico ni ortopédico en las tomografías hasta que no tengamos realmente, se pueden hacer mediciones, pero no los análisis que hacemos nosotros en ortodoncia y ortopedia, hasta tanto no hayan ciertos patrones, ciertos protocolos, cierta estandarización dentro de esta herramienta tan útil que representa hoy día una tomografía volumétrica en 3D. Ok. Esto es lo que vemos también, que son las vías aéreas. Ya es posible mirar todo eso. También eso se puede medir, pero eso sí es posible medirlo en la tomo. Entonces, es más difícil en una cefálica lateral. Si yo tengo aquí una radiografía panorámica de ese paciente, no quisiera una panorámica así. Yo quiero una panorámica que me dé aquí abajo también información de esta parte. Por eso, sean críticos en la medida de lo posible y traten de que el centro que les va a proveer las imágenes puedan darles una panorámica dental sinusal, en este caso, que me sirve para corroborar lo que estoy viendo en la cefálica y en la fotografía del paciente, porque es así como se aplica. Toda herramienta de diagnóstico es para eso, es para un diagnóstico y yo lo necesito que tenga ese valor. Si no tiene ese valor, a mí no me sirve poder irradiar a un paciente innecesariamente. Entonces, la idea que la panorámica salga completa en adelante, sean desde ya bien críticos en ello. Me tienen que salir las cabezas condilares, me tiene que salir incluso hasta la órbita para yo poder tener referencias. Miren cómo es el paciente en la fotografía. Si le hiciéramos nosotros un simetría, balance y forma, si le hiciéramos la regla de los quintos, si vemos el tercio superior, medio, inferior, vamos a darnos cuenta que es un paciente totalmente asimétrico y que el plano de su cara está desviado, está inclinado, como ustedes lo pueden ver, está inclinado hacia el lado izquierdo, hacia arriba. Este es el lado de la masticación de este paciente, es el lado donde él ha aplicado la mayor parte de las fuerzas y es un paciente que asiste a mi consulta siendo familiar de odontólogo con un gran dolor en la articulación temporomandibular que luego se resuelve, pero que en este caso era importante llegar a ese diagnóstico. Yo les mostré este caso y este paciente porque precisamente la radiografía tiene que darnos todo lo que es la información de lo que yo estoy viendo a nivel clínico. A nivel clínico yo estoy viendo el plano, como está totalmente inclinado, el lado masticatorio de preferencia, estoy viendo las ausencias de los dientes, estoy viendo que de este lado sí tiene dientes. Entonces, fíjate, es el lado donde el paciente se encuentra con mayor comodidad para comer. Por eso es que de este lado el paciente tiene inclinado el plano y a la vez lo vimos en la cefálica y lo vimos en la panorámica y lo vimos en la tomografía. Todo está coincidiendo. Entonces, eso me dice
que mis herramientas me están siendo útiles para yo poder luego hacer el tratamiento que voy a hacer, que en mi caso fue ortopédico, para poder llegar a equilibrar esta mandíbula y equilibrar el plano en un paciente, como ustedes pueden ver adultos, pero que a este nivel ya no tiene dolor. Entonces es posible a este nivel poder hacerle una prótesis, poder hacerle lo que haya que hacerle en unas mejores condiciones. Cuando entonces estamos en lo básico de lo que es la cefalometría, nosotros vamos a tener conceptos de interés. Un punto, un plano, una tangente, un ángulo y una bisectriz. Lo estudiamos nosotros hasta en sexto grado, en primaria, en bachillerato. Punto es el origen de cualquier ente geométrico. Ya les he nombrado varios puntos anatómicos en la cefálica y en la tomografía. Cuando nosotros vemos el punto, no se define, es una huella que se deja en el papel con un lápiz bien afilado. Ustedes pueden tomar un lápiz bien afilado o pueden tomar un portaminas. Cuando se van a hacer investigaciones, o todo el mundo usa lápiz o todo el mundo usa portaminas, incluso del mismo calibre. ¿Por qué? Porque tienen que calibrarse para que todo salga igual. Luego, vamos a tener plano. Es la unión de esos dos puntos. Si yo tomo, por ejemplo, el punto sí y el punto nación, yo establezco una línea, ese es mi plano. En cefalometría es la unión entonces de esos dos puntos. La tangente va a ser cuando nosotros tenemos, fíjense que es una recta que toca a la curva. En cualquier punto de la circunferencia nosotros trazamos una línea y esa línea es tangente a la circunferencia. Así vamos a hacer algunos planos tangentes a ciertas estructuras que son, digamos, bien convexas, como por ejemplo a nivel de la rama, a nivel del cuerpo. Vamos a hacer algunas líneas tangentes para poder lograr algunos puntos. Los ángulos ya sabemos que se establecen por la unión de dos planos. Entonces, esos planos, por supuesto, hay que saber dónde es que los vamos a medir. Y es generalmente en la parte interna, ¿verdad? Donde converge esa superficie. Eso es lo que nosotros medimos. Hay ángulos rectos de 90 grados, pero hay ángulos que son nada más que una línea recta y los llamamos o 0 o 180, porque eso es lo que nos marcaría en el transportador. Esto es importante reforzarlo, parece tontito, pero no es, porque cuando vamos a la cefálica y hacer el trazado, a veces nos quedamos en esos detallitos. Entonces tenemos, es la parte del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen el mismo punto de origen. Cuando nosotros hablamos de este punto de origen, donde se entrecruzan dos planos, si nosotros dividimos prácticamente ese ángulo que se forma, lo dividimos en dos partes iguales. A partir de ese origen, nosotros tenemos que eso se llama bisectriz. Entonces, si yo mido este ángulo desde el punto P para acá y desde el punto P para acá, vamos a encontrar que mide exactamente lo mismo. Entonces, esos planos necesitamos que ustedes lo tengan bien en cuenta y que la bisectriz es el centro y pasa por ese origen. Luego vamos a tener cómo se define cefalometría. ¿Es una técnica estandarizada? Sí, estandarizada porque recuerden, se siguen normas, se siguen pasos, es todo metódico, es una herramienta para establecer un correcto diagnóstico. Si yo no veo utilidad en cualquier imagen, en cualquier procedimiento que se hace para investigar, pues realmente si yo no puedo llegar a un diagnóstico no me es útil. Yo necesito que esa radiografía sea bien tomada. Permite medir el cráneo, la cara, los maxilares, la posición de los dientes y el tejido blando.
Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque es lo que veo en la cefálica. Huesos, dientes, el cráneo, todas las estructuras craneales y por supuesto el tejido blando y los dientes dentro de su base ósea. Se utiliza la radiografía cefálica lateral, como se llama, y abarca diferentes zonas: la frente, la nariz, los labios, el mentón y el cuello. Por eso es que tiene que salir la línea mentón-cuello. El material que les envié es el material que elaboró la doctora Yolanda Olmos de Malavé, quien este análisis pues ha sido siempre de su estudio y es la profesora que lo dicta en los posgrados de ortodoncia de los cerebros. Tenemos entonces que vamos a hacer tres tipos de mediciones. Las mediciones, una cefálica generalmente te va a brindar esos puntos para que tú midas y tú puedes medir tanto con una regla en milímetros, tal cual, vas a medir ángulos y vas a medir además referencias, posiciones que puedes hacer incluso con un compás. Entonces van a haber medidas lineales, medidas angulares y medidas posicionales. Luego vamos a tener dentro de los objetivos que el principal es que permite estudiar el crecimiento y desarrollo craneofacial. Por eso, cuando nosotros estudiamos en forma, digamos, metódica toda la materia ortodoncia, comenzamos con este magma que es realmente el crecimiento y desarrollo, que nos fascina, pero que a la vez es muy complejo. Es complejo en todos los sentidos. Entonces, estudiarlo ha sido materia precisamente de lo que son los anatomistas y la gente que se ha dedicado a medir. Han sido, muchos de ellos han sido los ortodoncistas y los antropólogos. Permite analizar las relaciones de los dientes y de los maxilares entre sí. ¿Con respecto a quién? Con respecto al cráneo, específicamente la base craneal anterior, y expresarlo en términos objetivos. Además, me da un valor predictivo. ¿Por qué? Porque yo puedo predecir qué es lo que va a pasar con mi paciente en el tiempo. Por ejemplo, estoy haciendo un tratamiento inicial, hago las medidas iniciales. Luego del tratamiento yo puedo ver cómo va mi paciente, hacia dónde van los planos y yo puedo medir. El plan de tratamiento, pues por supuesto yo lo voy a enfocar de estas imágenes y de otras herramientas como la fotografía y modelos y voy a poder evaluar esos resultados de tratamiento. ¿Qué limitaciones tengo? Tengo limitaciones porque acuérdense que yo les planteé allí la cefálica y la tomografía. Yo la tomografía la puedo voltear para todos lados y mirar muchas cosas, pero la cefálica lateral es plana. Solamente dos planos me da. El plano vertical, porque podré ver si el paciente tiene mordidas abiertas, si rota para abajo y para atrás, o me da el plano antero-posterior para saber si mi paciente es clase 1, clase 2 o clase 3. ¿Eso se entiende? Sí, doctora. Chévere, gracias, Katherine. Ok, entonces vamos a tener también la otra limitación, que es que si una radiografía me sale mal o el paciente se paró mal, vamos a tener imprecisión de las imágenes radiográficas. Si me la hacen en una radiografía más pequeña, una lámina más pequeña, hoy día se hacen digitales. Es verdad, se hacen digitales, pero todavía hay muchos centros que no las mandan en lámina. Y cuando nosotros vamos a aprender, nosotros vamos, como yo les he dicho siempre, tenemos que primero ir de los pañales y después volar, sí. Pero si yo no he pasado por esto, no voy a poder seguir adelante. Fíjense que aquí ustedes tienen, esto es la lámina, que no debería ser así, tan grande como esto que está acá. Parece una radiografía de rayos X de pulmones. Es enorme. Entonces, yo se las traje nada más para que ustedes vean
que cuando lo vamos a hacer el trazado, se coloca un papel vegetal, que ven, yo lo estoy moviendo para arriba y para abajo, con dos trocitos de adhesivo aquí arriba, muy delicaditos de lado y lado, para que podamos hacer precisamente este movimiento, o si lo pongo de lado, como es generalmente la radiografía, como la van a tener de los centros radiológicos, entonces ustedes hacen así, como que si fuese un libro. Y pueden tener en una misma radiografía, ustedes pueden tener 4 trazados. Sería este, pueden poner otro aquí abajo, otro aquí arriba y otro de lado. Entonces, así generalmente se hace en los posgrados. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener precisamente para poder ir mirando los diferentes análisis que ustedes realicen. Eso es prácticamente como se comienza. El papel que se puede utilizar es el papel vegetal o papel acetato. El papel acetato, eso es para hacerlo en la forma manual. También existe, por supuesto, hoy día la forma digital, donde con la computadora a través de diferentes programas usted marca los puntos y ya básicamente el programa, el software está para que le dé toda la información. Sin embargo, yo tengo que dominar a la máquina y para eso necesito empezar por aquí. Entonces, área de la silla turca es el trazado de las áreas que necesitamos hacer. El área de la silla turca ya sabemos que es por aquí. El área del hueso frontal tengo que trazarlo. Y los huesos propios de la nariz. Las órbitas. Tengo que trazar el maxilar, tengo que trazar el porión anatómico o conducto auditivo externo. Todos los dientes tengo que trazar. Hay un punto que ustedes no van a utilizar aquí, pero es importante que lo conozcan, que es la fosa pterigomaxilar. La fosa pterigomaxilar ya la vamos a ver dónde está ubicada y cómo es identificable en las radiografías. Tenemos la mandíbula, tenemos la sínfisis, tenemos el cuerpo mandibular, tenemos el cóndilo, tenemos las apófisis coronoides, donde se inserta el hueso, el músculo temporal, y vamos a tener el perfil blando, que también lo tenemos que remarcar. Entonces, aquí está recortada esta imagen, pero prácticamente porque repasamos punto nación, punto silla, el porión, prácticamente en donde está la parte más radiolúcida, vamos a ver el cóndilo, vamos a ver doble rama. Fíjense, en el caso del paciente mío tenía doble cuerpo, aquí es doble rama, voy a tomar el medio, voy a dibujar toda la parte del maxilar, la parte de los dientes, toda, y voy a marcar mi cortical incluso de la sínfisis mandibular, tanto por dentro como por fuera, y todo el borde externo de la cortical, por supuesto, del cuerpo mandibular, todo lo que es el tejido blanco. Entonces, cuando vamos directamente acá, encontramos área de la silla turca. Ahí está el área de la silla turca. Por supuesto, aquí yo la marcaría un poco más adentro, porque hay una imagen aquí que me dice que es la apófisis clinoides. Entonces marcaría el dibujito más redondeadito como un omega. Si yo trazo una circunferencia, justo en el centro de esa circunferencia estaría el punto silla, que se denota con la letra S. Luego voy a tener el área del hueso frontal. Ahí está marcándose el área del hueso frontal. Entonces, justo donde yo les marcaba en mi paciente en la tomografía que se veía la unión, la sutura del hueso frontal con el hueso propio, ahí externo sería el punto nación y se denota con la letra N. Luego tengo la órbita. Para trazar la órbita hago la huella completa, marco precisamente toda la parte radiolúcida que me denota que está la órbita, y en el punto más inferior allí sería el punto orbital o R. Luego maxilar, toda la parte del contorno anterior, y voy a delimitar todo esto. Fíjense que ahí está la órbita, porque en este caso se ven como dos, y si hay dos imágenes
ustedes van a tratar de hacer las 12.000 lunas que se establecen por doble imagen de las órbitas, porque se interponen, y donde ellas se entrecruzan en la parte más inferior, allí es donde ustedes van a colocar el punto orbital. Luego voy a tener toda la parte del contorno. Esto no está tan bonito porque es con el lapicito de la computadora y no sale tan bello, ¿no? Pero es algo más o menos para que ustedes vean cómo se va delimitando toda la parte del maxilar, el porion, que es el conducto auditivo externo, porque el que está más adentro y arriba es el conducto auditivo interno, ese no. Es el que está más cerca del metal. Y la parte de los dientes, generalmente, yo tengo aquí, esto que se me cayó hace rato, que es algo que les quiero mostrar, que yo creo que ustedes lo pueden ver aquí. Esto que está acá se llama, ustedes pueden visualizar este acetato, lo ven como una regla. Sí, doctora. Perfecto, Carmela. Fíjate que aquí hay una regla movible y hay dentro una especie de transportador de ángulos. Y luego aquí vienen unas líneas referenciales rectas, ¿verdad? Y aquí hay la imagen, yo no sé si ustedes pueden ver aquí, hay la imagencita, de repente si pongo algo verde, ustedes pueden ver los dientitos que son, ay, yo creo que con esto se puede ver. Si ustedes ahí creo que pueden ver que hay como unos circulitos, pero además hay la imagen, ahí se ven un diente incisivo y un molar, ¿lo logran ver? Sí, doctora, sí se ve perfecto. Chévere, Katherine. Eso que está ahí es la huella, está socavado, es un huequito, y ustedes lo montan en la radiografía y pueden calcar la imagen, sobre todo porque evitan las variables cuando están trazando para una investigación. En muchos casos, por supuesto, no va a coincidir, pero ustedes lo ubican tratando de darle la mejor forma posible. Eso es algo que, bueno, queda ya dependiendo de la calibración que ustedes hagan con el equipo de investigación. Pero generalmente lo pueden dibujar exactamente como lo tiene el paciente y cuidando de marcar bien tanto el borde incisal como el ápice y la dirección que tiene. Eso porque él es referencia y luego vamos a medir el eje longitudinal desde ese borde incisal hasta arriba para que nos quede exactamente el plano, ese eje que nos va a decir qué dirección tiene ese diente. Luego vamos a tener, ya hablamos de los Doctora, dientes. disculpe, Diga, dime, Lady. eh, solo marcaríamos incisivos centrales y primeros molares. Generalmente eso es lo que se marca, pero nosotros en la cátedra y en el posgrado también hacemos todos los premolares. ¿Por qué? O las muelitas temporales que tengan, porque resulta que tú tienes que marcar luego un plano oclusal. Y para marcar el plano oclusal, tú necesitas saber el mayor entrecruzamiento de los dientes a nivel posterior, porque ese es el que te va a denotar realmente ese plano oclusal. Entonces, es importante que marquen todos los dientes, ¿ok? Luego vamos a tener Gracias. a la orden, Lady. Luego vamos a tener la fosa pterigomaxilar. Les decía que lo íbamos a ver en la imagen. Justo cuando termina la tuberosidad del maxilar, a nivel del último molar erupcionado, ustedes van a ver la parte más radiopaca, ¿verdad? Que pertenece a esa tuberosidad que sabemos que es donde crece el maxilar hacia adelante y hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede? De esa tuberosidad yo voy hacia arriba y voy a encontrar una forma como de gota invertida que es la que se llama fosa pterigomaxilar. Esa fosa pterigomaxilar es para otros análisis cefalométricos y para el análisis UCB completo, porque al pregrado se le enseña el análisis un poco más resumido que
análisis UCB completo que se ve en el posgrado. Entonces, ustedes van a ver básicamente todo lo que tiene que ver con el cráneo, la base del cráneo, los maxilares, la parte de las relaciones dentarias, la línea estética de Ricketts, van a ver, ¿qué otra cosa? Los diferentes planos que se forman, las proporciones faciales, pero hay algunos puntos que pueden estar en la guía que ustedes tienen, como el meridiano, el H, el Z, eso no, incluso la posición de la línea mentón-cuello, ustedes allí no van a hacer eso. Yo les acabo de enviar a ustedes una imagen que la vieron en el Telegram, ¿verdad? Un cuadro. ¿Sí la tienen? ¿La ven? Esa imagen del Telegram es un esquema que tiene realmente las mediciones que ustedes van a hacer en la radiografía cefálica lateral o en los calcos, que para eso les voy a mandar un calco para que ustedes hagan esa práctica. Y es importante que ese calco ustedes lo tengan impreso, ustedes lo tienen impreso y cuando nosotros lleguemos en septiembre, ustedes nos entregan ese calco realizado ya. Es porque forma parte de la práctica que ustedes tienen que hacer. Yo se los mando luego para que ustedes lo tengan y vayan practicando esto, porque entonces esto luego hay que hacerlo en el paciente del caso clínico. Entonces, por eso la importancia de que hoy se pudiesen conectar todos los posibles para que pudiesen tener la clase de primera mano, ¿no? Cuando uno la ve, cuando uno la visualiza así cerquita, aquí me interesaba muchísimo que ustedes pudiesen ver, yo creo que se logra el objetivo de que ustedes vean los detalles, porque en el auditorio o allá en el sol en el salón es más difícil apreciar ciertas estructuras. Entonces, bueno, por eso tomé la decisión. Luego, bueno, mandíbula y el perfil blando, como ya lo dijimos, ¿no? Entonces, ahí está la famosa fosa pterigomaxilar y aquí está todo lo que corresponde a apófisis coronoide. Aquí está muy alto el dibujo de la cabeza de la mandíbula porque tendría que ser por aquí abajo. Aquí, todo lo que es el borde, ustedes lo van a hacer bien bonito, no como está aquí, que la imagen está movida incluso, pero tienen que irse. Si a mí me tocara dibujar completamente la sínfisis, tendría que irme por donde está la flecha, por donde está la cortical externa y venir hasta acá. Entonces aquí les marqué en rojito todo lo que tiene que ver con la línea que me va a servir de rama ascendente. Ok, y el tejido blanco. Bien. Ok, vamos entonces con... Ok, perfecto. Gracias a todos los que responden porque están por allí atentitos. Aquí tengo entonces el trazado de las estructuras. Este es punto nación, fusión, punto orbital, el punto silla turca, el porion, aquí arriba. Aquí vamos a tener el punto fosa pterigomaxilar, aquí arriba. Vamos a tener espina nasal posterior, espina nasal anterior. Vamos a tener las imágenes de los dientes para ubicar otros puntos. Vamos a tener que muchas veces se traza la figura donde están las vértebras. Esto aquí corresponde al hueso hioides. Es importante que tengamos en cuenta también esa estructura. Y el borde todo del cuerpo. Aquí está, como les decía, la cortical que envuelve todo a la sínfisis mentoniana, el punto A, el punto B, el punto PG, que es pogonion, y vamos a seguir más adelante para que los vean entonces. Aquí tenemos que hay puntos sagitales o medios. Son puntos realmente únicos. Entre ellos tenemos a nación, arcilla turca, espina nasal anterior, espina nasal posterior. El punto A también se le llama subespinal y al punto B se le llama supramental, porque está sobre el mentón. Tenemos a pogonio, que es PG, como se denomina, nation, el punto mentón,
el punto D, que es el centro de la sínfisis. Ya vamos a ver cómo vamos a conseguir el punto nation, porque el punto nation es un punto construido. También voy a tener a los puntos que son laterales, como por ejemplo articular, que es un punto que está aquí atrás a nivel de lo que es la cabeza de la mandíbula y la parte del esfenoides. Entonces, donde se cruzan ellos dos, donde se interponen, es el punto articular. Porion, como ya se los nombré, la fosa pterigomaxilar, el punto orbital, gonion, que es un punto construido, y condilion, que va más o menos a las 11 de la cabeza de la mandíbula. Es como que si fuese sí, a las 11 de esa figura. Ok. Entonces, aquí están cómo se denotan esas siglas. Es importante que ustedes se las aprendan porque es como se llama a cada punto. Nación N, silla turca S, espina nasal anterior es ENA, espina nasal posterior ENP, punto A, punto B, pogonio es PG, mentón ME, punto D es aquí, es el centro de la sínfisis mentoniana. El punto porion, que ya sabemos que es aquí arriba, en el conducto auditivo externo, vamos a tener la figura de la fosa pterigomaxilar o fisura pterigomaxilar, PT, punto orbital, el punto condilion a las 11 de la cabeza de la mandíbula, el punto nation y el punto gonion están subrayados, ya los vamos a conseguir. Entonces, voy a tener, ahí se me acaban de marcar dos puntos. El punto, ¿cómo se llama? Nación. Nación. Y luego voy a tener silla turca. Luego voy a tener espina nasal anterior. Luego voy a tener espina nasal posterior. Ustedes no van a marcar los puntos en forma exagerada como se encuentra allí. Ustedes simplemente están mirando cómo este es el punto B, este es el punto A, justamente como que si estuviese yo marcando con un resaltador para que ustedes lo visualicen. El punto B, el punto pogonio, el punto mentón, espina nasal posterior, el punto D, el punto porion, el punto de la fisura pterigomaxilar, el punto orbital. ¿Cuál apareció? Ok. Entonces, vamos a ir hacia los puntos construidos. Una vez que tengamos los puntos construidos, ya prácticamente lo demás son mediciones y es más fácil interpretar. Vamos a ver qué hora es. Son las 8. ¿Cuánto nos queda, muchachos? Están calladitos, no dicen nada. A ver. Doctora, estamos aquí, pero no sé hasta qué hora más o menos está programada la clase. Les quiero preguntar, yo tengo aquí conectados ahorita 53 participantes. Yo quiero saber si ustedes quieren llegar hasta la interpretación de esto, porque con eso finalizaríamos. Me falta poco para ello. Estoy dándoles los puntos. Vamos a seguir hasta que se pueda para que ustedes tengan este material que generalmente esta clase se da una parte teórica y una parte práctica. Yo creo que ustedes pueden recibir hoy la información y hacen el cálculo. Y yo estoy presta a estar en contacto con ustedes. Yo sé que ustedes se van de vacaciones, que no van a estar con esto en la playa, ni en el río, ni en la montaña,
pero sí sería bueno que cuando le dediquen el tiempo, ustedes, estoy totalmente a la orden para que puedan consultar en el caso que sea necesario, ¿de acuerdo? Doctora, Profe, disculpe, disculpa una que le pregunta. interrumpa. Ajá, creo que íbamos a Diga. preguntar lo mismo. No sé Sí, si, ajá, creo que vamos a preguntar, doctora, o sea, más o menos aproximadamente cuánto tiempo, porque claro, más bien gracias. Lo que pasa es que mañana tenemos parcial. exacto. Ay, ¿De Dios qué? mío. De Mañana tenemos patología. parcial. Sí, Qué difícil. estamos algo saturados. Un Sí, yo me poquito. imagino que deben estar saturados, pero necesito que por lo menos tengan ustedes la Ok, interpretación. Vamos a dejarles, yo pienso que media hora más sería lo prudente, ¿ok? perfecto, doctora, gracias. Ok, Ok, está bien. ok, entonces vamos aquí. Por favor, préstenle un poquito de atención a esto. Vamos con la parte del tangente. Recuerden que tenemos una línea por detrás, una línea por delante y yo estoy en la línea media, ¿ok? Y vamos a hacer una tangente a la rama, otra tangente al cuerpo y vamos a trazar bisectriz. Y donde marca en hueso es el punto gonion. Entonces ahí tendríamos el punto gonion. Luego voy a hacer lo mismo para el punto nation, GN. De nación a pogonio, yo trazo el plano, que es el plano facial, y de gonion a menton, el plano mandibular. Y la intersección de ellos, aquí saco la bisectriz y donde marca en hueso es el punto nation. Entonces ya lo tenemos. Luego voy a buscar los incisivos. El incisivo central superior más prominente es el que voy a tomar y el incisivo central inferior más prominente. Y voy a ubicar dos puntos en el incisivo central superior. A1 con AR, que es ápice radicular, y A1 aquí abajo. Entonces voy a trazar B1, BR, y ahí voy a trazar el eje longitudinal de estos dientes. Luego voy a tener los planos. Como sabemos, habrán planos horizontales y habrán planos verticales. El plano silla-nación es el plano de la base craneal anterior. Luego voy a tener el plano que va de porión orbital, que es Frankfurt. Luego voy a tener el plano que va espina nasal anterior, espina nasal posterior, que es el plano palatino. Luego voy a tener el plano oclusal, que ya ven que es por el mayor entrecruzamiento de las muelitas. Y si tengo incisivos entrecruzados, también. Plano mandibular, que es el gonion mentón. Y voy a tener el plano N con A, que es plano NA, y el plano N con B, que es de N hasta el punto B. Entonces voy a tener además un eje que es extremo en la cara, que va desde la silla hasta la parte silla nation. Silla nation, acuérdense que nation es un punto construido, ese es un eje largo, es un eje extremo, y un plano facial que va de N hasta P, que ya se los he nombrado, que son puntos extremos, nación y pogonio, y que me mide el perfil óseo para saber si mi paciente, eso es para saber si mi paciente es convexo o no. Vemos entonces el eje del incisivo superior, el eje del incisivo inferior, y vamos a ir ahora a hacer las medidas. Cuando yo voy a la medida, yo veo la base anterior del cráneo. La base anterior del cráneo es S con N con respecto al plano de Frankfurt. Entonces, si yo mido S con N y el plano de Frankfurt, yo tendría que estirar estos dos planos hasta atrás para poder establecer la medida de este ángulo que se forma aquí. Entonces, lo que voy a hacer es que lo traslado. Prácticamente lo que se hace es que se lleva hasta allá arriba. ¿Eso lo saben hacer ustedes? Trasladar esos planos. No, ¿Lo vieron? No. Ok. Fíjense este detalle. Vean el plano S y N. Y vean el plano
Orion orbital, que es Frankfurt. Yo coloco una regla que va a ir perpendicular a la regla que está debajo del plano. Y poco a poco voy deslizando hasta que se entrecruza arriba. Puede entrecruzarse más atrás, más adelante, solo que se entrecruce. Y ya me está sacando la medida del ángulo que está aquí. Usted va a colocar su transportador entonces aquí para que el cero me haga la medida de ese ángulo aquí arriba. Entonces, con un transportador ustedes pueden llegar a medir. Lo que yo les mostré ahora se llama protractor. Esto es el protractor y es prácticamente un elemento para medir en cefalometría las cefálicas laterales. Y resulta que ustedes lo pueden hacer con eso, pero lo pueden hacer además con un par de escuadras y con el transportador. ¿Qué significa si ese valor, voy a irme más atrás porque, el valor promedio de ese ángulo es de 6 a 7 grados. ¿Es el valor de quién? De la base anterior del cráneo respecto al plano de Frankfurt. Yo voy a tener SNA. SNA es la medida silla nación base craneal anterior con el punto A, que es el maxilar. Voy a medir, al colocar los dos planos, yo voy a medir el ángulo rosadito, es el ángulo interno. Por eso les digo que dependiendo de, ustedes van a ver qué es lo que quieren medir. ¿Qué quieren medir? Cómo se mueve el maxilar en relación a la base del cráneo. Entonces, estos son dos valores, los que les voy a decir ahora, que son de aprendérselos de memoria. Uno vale 82 y el otro vale 80. Y eso es lo que te dice si tu paciente es clase 1, 2 o 3. Entonces, SNA es silla turca, nación y el punto A. Me dice cómo el maxilar se mueve en relación a la base del cráneo. Este ángulo debe medir 82 grados. Si ese ángulo mide más de 82 grados, yo voy a tener prognatismo maxilar. Si ese ángulo mide menos de 82 grados, entonces voy a tener retrognatismo maxilar o deficiencia maxilar. Luego voy con el punto P. Ahí es donde ustedes ponen el y ustedes van a medir hasta acá. Entonces vean, prácticamente este paciente aquí está midiendo. Tiene retrognatismo maxilar. El valor, la norma que establecieron esos científicos era de 82 más o menos 2. Puede ser que el paciente tenga 80 o puede ser que el paciente tenga 84 y está dentro de la norma con su desviación, pero hay que analizar ahora en relación al inferior, a SNB, que es el que mide la posición de la mandíbula, cómo estaría en este sentido anteroposterior y si está más pequeño o más grande. Entonces voy a medir silla, nación y el punto B. Entonces SNB va a medir 80. Esa es la norma. Debe medir 80. Repito, y esto es pregunta como de examen. SNA debe medir 82 grados. Es la norma de Steiner. Y SNB debe medir 80. El paciente entonces tiene SNA 82, SNB 80, es un paciente clase 1 esqueletal, porque esto está midiendo maxilar y mandíbula en relación a la base del cráneo. Entonces, la diferencia de estos dos valores, y una diferencia es una resta, 82 menos 80, me daría a mí un valor que son 2 grados. Eso es lo que se llama el ángulo de la diferencia. Ese ángulo de la diferencia, que es la resta de SNA con SNB, eso es lo que me denota a mí si mi paciente va a ser clase 1, clase 2 o clase 3, y ya lo vamos a ver. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, doctora. Sí, doctora. Qué bueno, gracias María Alejandra.
Ok, vamos con ángulo facial. El ángulo facial va, Porión orbital es Frankfurt. Eso es otra cosa que se tienen que aprender para toda la vida. Frankfurt. Y luego tengo N con P, plano facial. Este ángulo de adentro debe medir 87 grados. Entonces, eso indica la profundidad facial. Si está más disminuido o si está, el paciente es más cóncavo, ¿verdad? Si está más hacia afuera el plano, si está más aumentado, el paciente es más convexo. Entonces, eso es lo que realmente quiere mirar. El ángulo, que es prácticamente un indicador de profundidad facial. La diferencia es ANB. Les hablaba. Voy muy rápido, es que yo quiero que ustedes tengan el material. Ok, voy a repetir cositas. Voy desde cero. Necesito saber si mi paciente es clase 1, clase 2 o clase 3 esqueletal. ¿Cómo lo sé? Tengo una base del cráneo que es la referencia, desde S hasta N. Y tengo un punto A y tengo un punto B. Cuando se hacen los planos S, N, A, yo sé cómo está el maxilar en relación a la base del cráneo, porque el plano, el ángulo SNA va a medir 82. Luego, vuelvo a utilizar la base craneal anterior, SN, pero voy a medir el ángulo hasta B. Entonces se llama ángulo SNB. Debe medir 80. Hay una norma que me dice que yo debo restar SNA, le debo restar SNB. Entonces me dará 82 menos 80. Sería lo normal si yo tengo un paciente bello, precioso. Pero si mi paciente no mide eso, que generalmente no lo miden, yo tengo que saber cuál es esa diferencia. Si esa diferencia es muy grande, yo tengo que mirar quién es el responsable, quién es el que está fallando, quién está más lejos de la norma. Si yo tengo, por ejemplo, SNA mide 90, ¿qué significa? Alguien que me Está diga. aumentado. Está Está aumentado. aumentado, Carmela. Entonces, si está aumentado es porque el maxilar está grande, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa prognatismo maxilar? ¿Ok? Ahora, si yo te digo SN con B mide 75. Disminuido. Disminuido. Ajá, ¿qué es ese paciente? Está Retrognatismo. retrognatismo mandibular. Mandibular. Ok. Ajá, si SNA era 90 y SNB era 75, ¿tengo cuánto de diferencia? 90 menos 75. 15. Es una exageración, pero pongamos que es 15. Ok. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está carente de mandíbula, pero tiene un exceso maxilar. De maxilar. ¿Qué paciente es ese? Un paciente clase 2, esqueletal. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Es un paciente clase 2 esqueletal. Entonces, esto es el ejercicio que ustedes tienen que hacer con estas mediciones. Luego, pongamos el caso al revés. Tengo el punto S, tengo el punto N, tengo el punto A, medí SNA y me dio 70. Está disminuido. Quiere decir que hay retrognatismo maxilar. Voy, SNB me da 80. ¿Qué quiere decir? Que la mandíbula está correcta. Está dentro del valor, ¿verdad, doctora?
Sí, pero si tengo el maxilar por dentro, que está más chiquito, ¿cómo es el paciente? Clase 3. Clase 3. Sí, exacto, Lady, exacto, Carmela. Es clase 3, pero a expensas ¿de quién? Del maxilar que El está más maxilar. pequeño, que está retrognático. ¿Lo vieron? Sí. Sí, Es un ejercicio. Ahí es donde vamos a descubrir realmente si el maxilar está más grande, alejado de la norma, si está más chiquito, y ahí ustedes ven, si está alrededor de 82 y 80, la diferencia es hasta 4, porque ya una diferencia ANB de 5 les dice a ustedes que el paciente es clase 2 por escuela. UCB, si el paciente de ustedes les da una diferencia en esa resta de 5, el paciente es clase 2 esqueletal. ¿De acuerdo? Sí, doctor. ¿Sí lo vieron? Ok, sigo entonces. Esto es lo que se llama el valor de la discrepancia, el ángulo de la diferencia, que es ANB, así es como se llama. Eso es elemental para poder determinar entonces esta diferencia desde A hasta B en relación a la base del cráneo. Es ese el ángulo realmente que se mide. Luego, en la resta de los ángulos SNA, SNB, estos ángulos nos ayudan a clasificar al paciente esqueletalmente. Clase 1 de 0, aquí dice de 0 hasta 5, pero yo les acabo de decir que es hasta 4, que ya el 5 se considera clase 2. Esa es la norma que vamos a tener. 5 se considera clase 2. De 0 a 4 es clase 1 y clase 3 son valores negativos. Si yo tuviese arriba 90 y abajo 70 y abajo tengo, ya va, vamos a hacerlo así para un ejemplo. Si yo tengo arriba 79 y abajo tengo 89, 79 menos 89 es menos 10. Ese paciente es clase 3, pero clase 3. ¿Lo ven? Sí, claro. Sí. Sí, doctor. Ok, ok, ok. Entonces, quiero que quede eso bien claro para que no tengan confusión ni en el examen, ni en la clase, ni yo con ustedes, ni ustedes conmigo. De 0 a 4 es clase 1, ¿ok? Esto lo tengo que acomodar acá. De 5, la diferencia NB es un paciente clase 2. Y valores negativos, siempre clase 3. Ok. Luego sigo. Valor de NAP. NAP es el ángulo de la convexidad. Fíjense que el vértice es A. Y si yo mido de NAP y veo la variante A, si yo mido desde aquí, voy a ver que el valor de este ángulo debería ser 0 o 180. Quiere decir que el paciente, según las normas de Steiner, de toda esta gente que elaboró este análisis, debería ser una línea recta. No es así para los pacientes, para nosotros los latinos, que generalmente somos más protruiditos, incluso biprotrusos, pero realmente el NAP es la norma que tenemos de los Estados Unidos, es una norma de patrones de estudios que se hicieron allá y deberíamos tener NAP o 0 o 180, es decir, una línea recta entre esos tres puntos. Deberían coincidir. Como vemos aquí en este paciente no coincide, A está por delante, quiere decir que el paciente tiene un perfil convexo. Ok, entonces nos ayuda a valorar precisamente el perfil óseo del paciente. Luego vamos a tener uno superior con el uno inferior. Trazo las dos líneas y voy a medir el ángulo interno. Entonces, trazo la línea del eje longitudinal del diente superior, trazo la línea del eje longitudinal del diente inferior y voy a medir lo interno. Eso debería medir 135 grados. Esa es la norma. Si mide menos, vean mis manos. Si mide menos es porque está así.
¿Cómo están los dientes? Sumamente protruidos. ¿Lo logran ver? Sí, sí, Ok, doctora. ok. Si yo tengo que el ángulo es demasiado grande, mis dientes están más rectos. ¿Lo ven? Entonces, ángulos aumentados significan que los dientes están rectos, ángulo disminuido significa que están protruidos. Eso es lo que se mide, la parte interna. Luego voy a medir, ya medimos los dientes entre sí, lo que miden ellos con sus ejes longitudinales. Ahora me voy a ir más allá y voy a medir el incisivo superior respecto a la base del cráneo. Y entonces se traza el eje longitudinal del incisivo y se traza, vamos a trazar DSN, todo lo que es la base craneal anterior. Y voy a medir, ¿qué voy a medir? Este ángulo que se forma aquí. Ese ángulo que se forma aquí es nada más y nada menos que el ángulo 1NS. Ese ángulo 1NS me dirá qué, me dirá cómo se mueve el incisivo en relación a la base del cráneo. Si está más afuera, el ángulo está más aumentado. Entonces hay prognatismo, hay protrusión dentaria. Si lo vimos, si el diente yo lo muevo para acá, significa que está más protruido. ¿Cómo está el ángulo? Más aumentado. Entonces ya no sería en valor normal 103, sino que estaría como en 110. Quiere decir que el incisivo está muy protruido. Si yo, con respecto a quién, a su base craneal, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el ángulo con un valor menor a 103 grados, que es la norma, significa que el diente entonces está más adentro. Entonces el diente está retruido. Esos son los términos, o protruido o retruido. ¿Quién me da la norma? El 1NS, que es este ángulo, 1NS. Y mido es el ángulo interno. Ahí está. Ok. Luego tengo uno plano palatino. Ya yo medí Pregunta. a los incisivos entre ellos. Ya medí al incisivo superior respecto a la base del cráneo. Ahora voy a medir al incisivo superior. Diga, María Gabriela. Ok, quería preguntarle cuál era el valor también promedio entre los puntos, porque si ya habíamos hablado de que eran 2 grados, en todos los demás valores van a ser 2 grados por encima y 2 grados por debajo. Hay una tabla que ustedes tienen allí de desviaciones que está en ese cuadrito que les mandé por Telegram. Ahí ustedes van a tener las desviaciones, ¿ok? Que son las desviaciones estándar. Muchas Entonces, gracias. cada una va a tener su desviación estándar y ahí lo van a tener gráfico. Eso no se lo tienen que aprender ustedes de memoria. Claro que no. Ustedes el que se van a aprender de memoria es el 82 y 80, por favor. Ese sí, para toda su vida. ¿Ok? Que es SNA y SNB. Ok. Luego vamos a tener que vamos a medir, recuerden que estamos midiendo el incisivo central ahora respecto a su propia base ósea, que es el maxilar. Lo vamos a medir en relación a ese plano palatino. Y sucede lo mismo. ¿Quién es el plano palatino? Es espina nasal posterior, espina nasal anterior. Y el eje longitudinal del diente. Entonces yo trazo mis dos líneas, se me formó este ángulo interno, acuérdense que son los ángulos internos. Entonces, ese ángulo interno, que es lo que se marca en rosado, tendría que estar en 111, 112 grados. Esa es la norma. Si vemos que el valor está muy aumentado, pongamos que 115, 118, quiere decir que ese diente está protruido. Si está disminuido, 90, oye, ese diente está prácticamente en ángulo recto con el plano palatino. Está súper recto, está súper retruido. Eso es lo que tenemos que interpretar. Ok.
Luego tenemos que vamos a medir es el incisivo inferior, porque ya habíamos medido el incisivo superior respecto a la base del cráneo y respecto al plano palatino. Ahora vamos a medir el incisivo inferior respecto a su base ósea. ¿Quién es su base ósea? El plano mandibular. Entonces se supone, y es lo que se llama IMPA en muchos de los estudios que incluso están en digital, ese valor se llama IMPA, IMPA, no está escrito aquí, pero así lo van a encontrar en digitales. El valor del IMPA, es decir, el incisivo inferior respecto al plano mandibular, que es del gonion a mentón, como lo tienen acá, la parte interna, esos rosaditos, ¿cómo se ve ahí? Como en 90 grados. Es que esa es su norma. El diente inferior debe estar a 90 grados ¿de quién? Del plano mandibular. Si yo lo tengo más disminuido, el diente está retruido o retroinclinado. Si yo lo tengo muchísimo más afuera, que puede ser producto de una lengua interpuesta, yo voy a tener entonces que el diente está más acostado, el ángulo estará más abierto, estará más aumentado. Entonces, valores mayores a 90 grados, vamos a tener entonces al diente mucho más proinclinado, va a estar vestibularizado, va a estar protruido. Y voy a tener que, si él está más disminuido, entonces va a estar retruido, retroinclinado, lingualizado. Así es como se denotan a esos términos, pues, para llamar la inclinación que puede tener el diente dentro de sus bases óseas. Ok. ¿Cómo se sienten ustedes, muchachos? Bien, doctor. Bien, bien, doctora. Mira, esto es hermoso. Lo que pasa es que ustedes tienen full actividad. Yo lo voy a dejar hasta acá. ¿Creen ustedes conveniente? Sí, lo dejamos hasta acá por hoy. Sí, doctora. Yo Ok. creo que sí. Sí, doctora, por favor. Lo mejor. Ok. Yo quisiera, por favor, somos 50 aquí. Yo sé que están conectados y tienen la cabeza en el parcial. Yo sé que siempre es así, pero necesitamos, por favor, sacar un tiempito para esto. Recuerden que perdimos una clase, recuerden que esto es importante. Por favor, pónganse de acuerdo y me dicen, yo sé que ustedes van a tener un verano de clínica. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? A mí me encantaría, si ustedes me permiten, porque también es tiempo, por mí no tengo ningún problema, de darles, determinarles proporciones faciales y diagnóstico, interpretación, que lo que queda es poco para otra oportunidad, pero que ustedes terminen hoy de estudiar y que después me puedan prestar la atención debida para esto, porque mira, ya lo que queda es esto, no sé, terminamos. 4, 5, 6 diapositivas. ¿Qué me dicen? ¿O la vemos en otro momentito? Proporciones faciales. Doctora, y la semana que viene no nos podemos conectar doctora, en un otro día así momento. en la noche para terminarla. Por supuesto que sí, estoy dispuesta, no hay ningún problema. Puede ser el jueves también. Perfecto, doctora, gracias. Vamos, pues lo hacemos el jueves que viene. Terminamos, Perfecto. reforzamos lo que ustedes vean y bueno, éxito para mañana, ¿sí? Gracias. Gracias, doctora. Feliz noche. Chao, cuídense.